Pues... Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos. Muy buenas, bienvenidos de nuevo a La Madre que te creó, el podcast donde hablamos de innovación sin postureo, sin vender humo y tratando de entender de verdad esas palabras que todo el mundo usa. El podcast más chachi de toda internet. Por favor, suscribiros y si os gusta, dejadnos algún comentario que nos encantará leeros. Venga, va, suscribiros. Pues muy bien. Pues Juanpe, ¿qué tal? ¿Hoy de qué vamos a hablar? Pues tú me dirás, porque ¿qué términos aparecen en todas partes? Pues sí, es verdad, ¿eh? Hay términos que os vais oyendo, ¿no? En IA, blockchain, hemos hablado ya, pero en presentaciones, reuniones, webs corporativas siempre aparecen cosas que dices, si esto no sé de qué me están hablando, no estoy en el siglo XXI. Totalmente. Y uno de esos términos es el llamado Big Data. Lo has oído 1000, 2000, 3000 veces, seguro. Pero luego te paras un segundo y dices, vale, pero ¿esto qué significa? Claro, porque suena como muy importante, ¿verdad? Suena moderno, suena a empresa grande con pantallas llenas de gráficos. Y a veces incluso suena un poco intimidante. Sí, es como si fuera algo reservado solo para gigantes tecnológicos, bancos enormes, empresas que manejan millones. Pero hoy nuestra misión es que queremos desmontar un poco esa idea, porque Big Data no es solo una etiqueta elegante que queda muy bien en las presentaciones. Es una forma de trabajar con información cuando esa información ya supera lo normal. Cierto, Big Data significa dato grande o los grandes datos, ¿no? Pero lo vamos a ver hoy como nos gusta a nosotros, Juanpe, ¿verdad? Fácil, con ejemplos reales, sin meter palabras raras, solo para parecer más listos o lo que sea. Así es la gente, ya lo sabes. Sí. Que eso se lleva mucho. Muchísimo, muchísimo. Y lo comentamos a menudo. En innovación siempre hay mucho vocabulario que se usa como para impresionar. Pero aquí lo que queremos es que quien nos escuche pues pueda terminar el episodio y decir, ahora sí, ahora lo entiendo. Eso es. Que lo pueda explicar luego en una comida familiar, en el trabajo, en una charla, ser un cuñado como Dios manda. Eso es buena señal. Si puedes explicárselo a alguien que no es técnico, probablemente entonces lo entiendes de verdad. Sí. Así que hoy vamos a responder preguntas muy sencillas. ¿Qué es el Big Data? ¿Por qué importa? ¿Dónde lo usamos sin darnos cuenta? ¿Cómo lo aprovechan las empresas? Y también ¿dónde está el riesgo de vender humo? Porque también hay que decirlo, hay mucho humo. Bastante, así que vamos a ello. Vamos a lo básico. José, si tuvieras que explicarle Big Data a tu madre o a alguien que no trabaja con tecnología, ¿cómo lo dirías? Mamá, te quiero. Yo lo diría así. Big Data es cuando tienes tantísima información que ya no te basta con mirarla a mano o meterla en un Excel. Muy bueno. Porque a veces la gente piensa que Big Data es simplemente muchos datos. Y sí, es así, pero no solamente es eso. Es muchos datos llegando muy rápido, de los que has de tomar decisiones y de muchos tipos distintos todos esos datos. Y creo que ahí está la clave, porque no es solo cantidad. Claro. Imagínate una tienda pequeña. Puede tener una lista de ventas del mes, analizarla más o menos fácil, pero ahora imagínate que tienes miles de millones de compras, visitas a la web, clics, comentarios, devoluciones, búsquedas, 1000 otras cosas y todo eso va cambiando cada segundo. ¿Cómo haces? Ya no estás mirando una hoja de cálculo o un Excel, estás mirando o estás intentando entender un comportamiento enorme y en movimiento. Exacto, es como querer entender una ciudad entera mirando por la ventana de tu casa. Buena metáfora. Ves algo pero no ves la película completa haciendo eso, claro. Sí, y por eso se habla tanto de las famosas 3 Vs. Vamos con ellas, pero sin convertir esto en una clase pesada, José. Exacto, eso es imposible. La primera es de las 3 Vs, es volumen, mucha cantidad de datos. La segunda es velocidad. Esos datos se generan muy rápido. Y la tercera V, es la variedad. No todo es una tabla ordenada. También hay textos, ubicaciones, imágenes, hábitos, registros, formularios. Es decir, mucha información muy deprisa y muy mezclada. Eso es. Y hay una persona sola o una herramienta básica, pues ya no da abasto. Me gusta hacer una comparación muy simple. Una libreta con tus gastos del mes no es Big Data. Tampoco una tabla con las ventas de una tienda pequeña durante un fin de semana. Cierto. Pero si empiezas a juntar compras, horarios, productos más vistos, comportamiento de navegación, campañas, opiniones, zonas geográficas, historial de clientes, podríamos seguir, y lo haces constantemente, ahí te cambia la cosa. Y algo importante, Big Data no vale por acumular datos como un loco. Esto es clave, porque a veces parece que cuanta más información guardas, mejor. Y no siempre. Tener muchos datos sin saber para qué los quieres sirve de muy poco. Totalmente. Y es como llenar un
trastero. Puedes guardar 1000 cosas, pero si no las encuentras cuando las necesitas, pues no te ayuda. Buenísimo. Big Data no es solo almacenar, es poder sacar cierto sentido a esos datos. Y eso es lo que cambia mucho en la conversación. Ya no hablamos de tengo datos, sino de entiendo mejor lo que está pasando. Y creo que aquí hay un punto importante, pero la gente que nos escucha, no sé, deberíamos como explicárselo mejor, ¿no? No hace falta ser técnico para entender el concepto. Todos intuimos que hoy dejamos huella digital todo el rato. Todo el rato. Cada vez que compras, buscas, usas una app, te mueves con el móvil, ves una serie, le das like a algo, estás generando información que va a algún sitio. Y cuando juntas millones de personas haciendo eso a la vez, aparece el escenario del Big Data. Ahí lo tienes. Yo creo que esa es la idea que la gente debe quedarse desde el principio. No es magia, no es ciencia ficción, ni mucho menos. Es trabajar con cantidades masivas de información para entender mejor la realidad. Las CSVs. Exacto. Vamos a aterrizarlo, porque si no, esto queda bastante abstracto. Sí. En cuanto lo bajas a ejemplos cotidianos, de repente se va a entender solo. Ya verás, Juanpe. Primer ejemplo clasiquísimo, Netflix. Netflix no te recomienda series porque sí, ni porque tenga una persona detrás adivinando tus gustos. Que no lo adivina muchas veces, ¿eh? No. Analiza qué ves, cuánto tiempo lo ves, en qué momento lo dejas, si vuelves, si terminas una serie del tirón. Si prefieres documentales, si ves comedia por la noche, si paras una película en el minuto 10. Y eso, multiplicado por millones de personas. Claro, entonces no solo está aprendiendo de ti, aprende de patrones, ve grupos de comportamiento. Y por eso muchas veces dice, si te gustó esto, quizás te guste esto otro. Que a veces acierta muchísimo y otras veces piensas que no me conoces de nada. Eso, a mí me pasa. Y a mí. Pero precisamente eso también es interesante. El Big Data no significa la perfección absoluta, significa mejorar las decisiones con la información que tienes, que es mucha. Muy importante, no es una bola de cristal. Y el segundo ejemplo, venga, Juanpe. Google Maps, que todos habéis usado. Este es brutal, porque casi todos lo usamos. Cierto. Google Maps puede estimar si hay tráfico porque analiza la posición y el movimiento de muchísimos móviles al mismo tiempo. No necesita de alguien llame para decir, oye, que aquí hay atasco. Exacto, lo que pasa es que ve muchos dispositivos que se están moviendo lentos en una carretera y deduce que ahí está pasando algo. Y luego te dice, llegas en 22 minutos, o mejor, cambia de ruta. Te sale muy bien, ¿eh? Eso hace años parecía increíble, ahora nos parece bastante normal. Y eso pasa mucho con la tecnología. Cuando funciona bien, deja de parecer impresionante y empieza a parecer obvia. Totalmente. Otro ejemplo fácil, venga, va. Las tiendas online. Sí, cuando entras en una web y te enseña productos relacionados o detecta que mucha gente abandona el carrito en cierto punto. Eso también es análisis de datos. Están ahí precisamente mirando los comportamientos para entender mejor cómo compra la gente y cómo hacer que compres más. Y no hace falta ser Amazon. No, esa es la parte interesante. A veces pensamos que todo esto solo lo hacen las grandes plataformas o empresas, pero no, un e-commerce pequeñito pues también puede mirar qué producto interesa más, qué página funciona mejor, en qué momento del día, qué geografía. La gente se va, se queda. O un restaurante que analiza en qué días tiene más reservas, qué platos rotan mejor, a qué hora se llena más, qué promociones funcionan, si llueve o no llueve, todas esas cosas. Todo eso, exacto. Es un gimnasio, venga otro, un gimnasio que detecta franjas horarias, tipos de usuario, permanencia, bajas. O un colegio que observa asistencia, rendimiento, evolución y patrones para detectar problemas antes. Al final, cuando empiezas a mirar los ejemplos, ves que está metido en muchísimos sectores. Y mucha gente lo usa sin llamarlo Big Data. Eso también es verdad. Hay empresas que están aprovechando los datos para tomar decisiones y no van por ahí diciéndolo con esa etiqueta. Muy poco cool. Y otras lo dicen muchísimo y luego en realidad no lo hacen tanto. Demasiado también, cool. Demasiado cool. Esto lo dejamos para el bloque del humo, que siempre nos gusta. Que ahí nos vamos a divertir. Sí. Venga, vamos a hablar claro, again. ¿Para qué le sirve esto a una empresa normal? No una multinacional de película, a una empresa corriente. Pues para algo muy sencillo, Juanpe. Bueno, es sencillo de decir, pero es muy difícil de hacerlo bien, es para tomar las decisiones correctas. Que ya es bastante. Sí, porque muchas empresas deciden por intuición, por experiencia, por costumbre, porque siempre se ha hecho así. Y ojo, la intuición no es inútil. No, para nada. La intuición de alguien con experiencia vale muchísimo. Pero tiene límites. Exacto, sobre todo cuando el negocio crece, cuando hay más complejidad, cuando el mercado cambia muy rápido. Entonces los datos te ayudan a ver cosas que no se ven a simple vista. Por ejemplo, ¿qué producto se vende más? ¿Cuál deja más margen? ¿Y en qué momento conviene lanzar una oferta? ¿Qué campaña atrae clientes de verdad? ¿Y cuál solo hace ruido? O detectar algo importantísimo.
que estás perdiendo clientes antes de que se vayan. Eso es importantísimo detectarlo. Totalmente, eso es puro oro, porque a veces una empresa reacciona cuando ya ha perdido al cliente. Eso es. Y cuando ya no compra, cuando ya se ha dado de baja o cuando ya se ha ido a la competencia, ya es tarde. Eso es demasiado tarde, pero si miras señales previas, menos uso, menos compras, menos interacción, pues quizá te puedes anticipar. Sí, y eso cambia mucho la forma de gestionar. También sirve para operaciones internas. No todo es marketing. Buen punto. Imagínate, puedes optimizar el stock, prever la demanda, organizar mejor los recursos, entender los cuellos de botella, reducir los desperdicios. Y esto en industria, logística o retail tiene muchísimo impacto. Que significa pasta, Eso porque es. una mala previsión puede costarte muchísimo dinero por exceso de inventario o por quedarte corto. Y ahí los datos dejan de ser un tema bonito de presentación y se convierten en money. Total, literal. Más ventas, menos costes, menos errores. Yo creo que hay una idea muy importante para la audiencia. Big Data no se trata de tener un departamento futurista con pantallas. Acabo de visualizar, ¿eh? Se trata de entender mejor qué está pasando para gestionarlo mejor. Y otra cosa, empezar pequeño no es malo. No, al contrario. A veces una empresa quiere hacerlo todo a la vez, recoger todos los datos, montar un sistema enorme, hacer dashboards por todas partes. Lo hemos vivido, ¿verdad, Juanpe? Y se pierden. Sí, quizás es mejor empezar con una pregunta concreta. ¿Por qué bajan las ventas? ¿Por qué se van los clientes? ¿Por qué esta campaña no convierte? ¿Qué pasa en este proceso? Cuando empiezas por la pregunta, los datos tienen sentido. Y cuando empiezas por la moda, muchas veces acabas con ruido. Me gusta mucho eso. También hay un cambio cultural, Juanpe. Acuérdate, porque usar datos no es solo instalar herramientas. Es aprender a decidir de otra manera. Sí, revisar hipótesis, medir de otra manera, aceptar que quizás tu intuición no siempre acierta, corregir rumbo cuando toca. Y eso cuesta porque a veces toca desmontar certezas. Sí, totalmente. Hay decisiones que se defendían muchísimo hasta que los datos mostraron otra cosa. Y ese momento hace un poco de daño. Siempre. Pero también es muy sano porque te permite mejorar. Ahora viene la parte más divertida. Los riesgos y el humo. La que nos gusta. Las empresas que dicen nosotros no hacemos o nosotros sí que hacemos mucho Big Data. Y luego lo que tienen son 4 informes bonitos y poco más. Total. Y no está mal tener informes, ¿verdad? Pero no confundamos. Exacto. No todo análisis de datos es Big Data. Y no todo dashboard implica inteligencia real. También pasa que a veces se acumulan datos por acumular. Sí, como si guardar más fuese siempre mejor. Y no. Puedes tener montañas de información y seguir sin entender absolutamente nada. De hecho, tener demasiados datos puede hasta bloquearte. Sí, eso le pasa a mucha gente. Cuanta más información tiene, menos claro ve lo que tiene que hacer. Una cosa es tener datos y la otra es muy diferente, es saber interpretarlos. Sí, y peor aún, sacar conclusiones equivocadas. Que esto pasa muchísimo. Ves una coincidencia y crees que una cosa causa la otra. O te agarras a un número que interesa y dejas fuera de contexto. Que es peligrosísimo, porque entonces estás tomando malas decisiones con apariencia de objetividad. Eso es. Y como lo dice un gráfico, parece que no se puede discutir. Exacto. El gráfico intimida. Luego está otro tema importante, la calidad del dato. Eso es un buen punto. Si la información de partida está mal, lo que sale también estará mal. Eso es como cocinar con ingredientes en mal estado. Qué bueno es ese ejemplo. Puedes tener una cocina espectacular, pero el resultado no va a ser bueno si haces eso. Y luego entra el gran tema de nuestro tiempo, la privacidad. Claro, muchas de estas capacidades existen porque se recogen muchísimos datos de personas como tú y como yo. Sí, y eso obliga a hacer las cosas con responsabilidad. No solo por cumplir las normas, sino por respeto. La gente cada vez es más consciente de que deja rastro. Y también más sensible a quién usa esa información, para qué y cómo. Y así que no todo vale. En absoluto. La pregunta no es solo ¿puedo hacerlo?, sino también ¿debo hacerlo? Muy buena esa. Esa conversación yo creo, Juanpe, que va a ir a más, porque cuando más capaces somos de analizar comportamientos, más importante es poner los límites. Pues sí, José. Vamos a ir cerrando y vamos a resumir. Venga, va. Big Data no es tecnología por postureo. Ni una palabra para quedar bien en una reunión. Es una manera de aprovechar las grandes cantidades de información para entender mejor lo que pasa. Entender mejor tu negocio, tus clientes, tus procesos o incluso lo que está ocurriendo en tiempo real. Y aquí viene algo muy importante. No necesitas ser una multinacional para empezar a pensar así. No hace falta tener millones de usuarios ni un equipo enorme.
Lo que sí que necesitas es mentalidad diferente. Una mentalidad de observar, medir, aprender y decidir con más criterio. Y sentido común, porque no se trata de convertir todo en números y olvidarte de las personas. No, eso es muy importante. Los datos ayudan, pero no sustituyen completamente el juicio. Ni el contexto, ni la ética, ni la experiencia. Pero bien usados te dan una ventaja enorme. Porque dejas de ir a ciegas. Y en un mundo donde todo cambia rápido, entender mejor lo que ocurre ya es muchísimo. Es mucho. Así que si alguien te vuelve a decir, tenemos que hacer Big Data, al menos ya le podrás preguntar, ¿vale? ¿Pero para qué? Y esa pregunta ya mejora mucho más la conversación. Seguro. Muy bien, señores y señoras. Si os ha gustado este episodio, compartirlo con esa persona que usa palabras como Big Data, transformación digital o disrupción. Vamos, al cuñado, que se lo parezca al cuñado. Pero luego, si esa persona no sabe muy bien cómo explicar las cosas sin poner una cara realmente que te convenza, pues acordaros. Acordaos de la madre que te creó. Y si quieres que tratemos más conceptos de este estilo, de esos que están en todas partes, pero que casi nadie aterriza bien, pues nos lo dices, que para eso estamos aquí. Nos vemos en el próximo episodio de La madre que te creó. Muchas gracias, amigos. No olvidéis suscribiros. Hasta pronto y un abrazo. Eso es que, recordad, más del 80% de los que nos veis estáis sin suscribir. Por favor, hombre, dale al botoncito que nos ayuda mucho. Hasta pronto, chicos y chicas.